Hermanos, buenos días, el Señor nos bendiga, nuevamente llegando a sus hogares a través de este medio con la reflexión de la palabra del Señor. Espero todos sigan siendo bendecidos con la paz del Señor en sus vidas y pues hemos recibido la noticia de casi todos los hermanos, todos están bien, entonces eso es un motivo de regocijarnos en el Señor porque Él ha tenido cuidado de su iglesia y así lo seguirá haciendo. Bendito sea el nombre de nuestro buen Señor. Quiero en este día hablar de un tema bien interesante acerca del poder de la alabanza. Hay un coro de esos muy antiguos, un coro de mi tiempo, que decía: la alabanza a Dios cambia las cosas, y hacía en ese coro referencia a varios eventos de la Biblia donde la alabanza había tenido un efecto muy positivo en la vida del pueblo y de las personas que la vivían, a la manera en que la Biblia la diseña y en la forma en que la Biblia recomienda que se debe presentar esa alabanza al Señor. Y cómo es la forma en que la Biblia enseña, o qué es lo que le enseña la Biblia con respecto a la alabanza, cómo se debe de presentar, de manifestar al Señor, cómo se le debe ofrecer al Señor esa alabanza. Josué capítulo 6 habla de que la alabanza, o enseña que la alabanza debe de darse en completa obediencia. Eso es un muy buen principio que encontramos allí. Si pasamos, por ejemplo, a 2 de Crónicas capítulo 20, encontramos allí la enseñanza es que la alabanza se desarrolló, o el pueblo la desarrolló o la llevó a cabo con base en la palabra del Señor, con base en las promesas. Eso es un punto muy importante también. El Salmo 47 en su versículo 7 nos enseña que la alabanza debe hacerse con inteligencia, o sea, sabiendo lo que estamos cantando. A veces cantamos coros muy bonitos, pero lo hacemos de manera mecánica porque simplemente el coro suena bien, pero no le ponemos atención a la letra, a las palabras que se están expresando allí, y muchas veces con el tiempo nos venimos a dar cuenta, eso es lo que decía ese coro en esta parte, y eso indica que no lo estábamos haciendo con inteligencia. Y la palabra dice que hay que cantar a Dios con inteligencia, sabiendo lo que estamos ofreciéndole al Señor como adoración, como alabanza a su nombre. Y el pasaje que es muy conocido por todos ustedes, que es San Juan capítulo 4, versículo 23, donde Jesús le enseña a la samaritana que en estos tiempos adoraríamos en espíritu y en verdad, o sea, una alabanza y una adoración dirigida por el Espíritu, hacerlo de manera sincera, con el espíritu nuestro dispuesto a hacerla. Es como la idea que está manejando allí. Entonces, la Biblia nos está enseñando que esa es la forma en cómo el pueblo debe de elevar una alabanza y una adoración al Señor, y el Señor se manifestará y se glorificará en la vida del creyente. Muchas veces en los tiempos de alabanza que se han presentado en la iglesia, muchos reciben la bendición del Señor, reciben sanidad, otros reciben liberación, otros se quebrantan, y es la obra de Dios a través de esa palabra, de esa alabanza, perdón. El Salmo 22 en los versículos 3 y 4 dice que el Señor reina, se mueve en ese tipo de alabanza y de adoración. Esa es una alabanza y una adoración que está conforme a la naturaleza del Señor, conforme a su voluntad, y por eso es que el Señor se glorifica allí. Entonces, esto no es una fórmula para llegar a la presencia del Señor, sino que es una verdad espiritual en la vida de la iglesia, una verdad espiritual en la vida del creyente. Entonces, yo quiero que nosotros aprendamos en esta mañana, con base en lo que las Escrituras dicen, en la forma en cómo se desarrolla, en cómo se presenta una adoración verdadera, una adoración que cambia las cosas. Quiero citar varias historias, básicamente 3 historias de nuestras Escrituras que nos hablan de cómo el Señor se glorificó
en momentos de la alabanza y de la oración. Y yo quiero empezar por el Nuevo Testamento, en Hechos 16, que es un pasaje que usted lo ha leído muchísimas veces, los versos 25 al 33, y miramos que en momentos de crisis, en momentos de complejidad, la alabanza elevada al Señor con sinceridad, en el Espíritu, sobre la base de la palabra, en obediencia, hace cosas extraordinarias en la vida del creyente y en la vida de la iglesia. Entonces vamos a leer Hechos capítulo 16, versículo 25, que habla de Pablo y Silas cuando estaban en la cárcel. Y dice así: pero de medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos se habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Verso 29. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándoles, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Verso 33. Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Entonces este pasaje bíblico nos está enseñando que cuando se dirige a una alabanza, a una adoración al Señor, ¿cierto? Una adoración, una alabanza verdadera, en momentos de crisis, el Señor abre puertas y rompe cadenas. Y eso usted, aquí en el pasaje lo está hablando de manera literal: abrió puertas de cárceles, rompió cadenas físicas, pero también usted lo puede tomar desde una perspectiva espiritual, ¿cierto? Dios muchas veces puede liberar a las personas en un momento de alabanza y de adoración, momentos que hemos experimentado en la iglesia, puede romper las cadenas que nos atan, la tristeza, el dolor, la frustración. Cuando uno entra en un momento de alabanza y de adoración verdadera al Señor, el Señor rompe esas cadenas y nos trae libertad. Es lo que podemos mirar en este pasaje bíblico. Y ese tipo de alabanza también podemos ver que desencadena eventos que traen efectos positivos a la vida de la iglesia, a la vida del creyente. ¿Qué pasó ese día? No solamente Pablo y Silas fueron liberados de la cárcel y de las cadenas, sino que ese día un hombre se convirtió al Señor, el carcelero se convirtió al Señor. O sea, esa alabanza de ese día, esa adoración que produjo un temblor, que trajo libertad a estos siervos del Señor, también trajo conversión a la vida del carcelero, y no solamente trajo conversión a esa alma, sino que también trajo libertad espiritual a la vida de toda la familia de este hombre. Los versos 33 y 34 nos enseñan que ese día todos se bautizaron en ese hogar, todos fueron salvos, todo a raíz de haber elevado una alabanza y una adoración al Señor en espíritu y en verdad. Entonces, la alabanza en tiempos de crisis abre puertas, rompe cadenas y tiene efectos positivos, desencadena eventos positivos en la vida de la iglesia y en la vida de la persona que la eleva al Señor. Quiero también compartir un pasaje muy conocido. Esa es otra historia donde vemos cómo la alabanza y la adoración tuvo un efecto positivo en el pueblo del Señor. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Quiero que vayan allá, obviamente, con sus Biblias en sus manos. Segunda de Crónicas, capítulo 20, los versos 15 al 22. No leemos todo el capítulo por cuestiones de tiempo, pero todo el capítulo está hablando de la historia de Judá en ese momento, que iban a ser invadidos por Moab y por Amón. Entonces el rey Josafat hizo ayuno, oración ese día y clamó al Señor.
y hicieron una alabanza al Señor, y esa alabanza produjo liberación para el pueblo. Segunda de Crónicas 20, versículo 15 al 22 dice lo siguiente: y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, y aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. Verso 17: no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Verso 18: entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas, los hijos de Coat y los hijos de Coré, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Verso 20: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá, moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas, y seréis prosperados. Verso 21: y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Verso 22: y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir emboscadas que ellos mismos habían puesto contra Judá. Entonces encontramos aquí que una alabanza que está en armonía con la naturaleza del Señor, y cuando hablamos de armonía con la naturaleza del Señor, es lo que la Biblia nos enseña: una alabanza en obediencia, una alabanza con entendimiento, una alabanza con base en la palabra, una alabanza en espíritu y en verdad. Estamos refiriéndonos, eso es estar en armonía con la naturaleza del Señor. Cuando usted levanta, o cuando el pueblo hace una alabanza en esa armonía con el Señor, y en este caso engendra victoria. ¿Qué sucedió con el pueblo de Judá en los días del rey Josafat? Como les dije al inicio, iban a ser invadidos por Amón y por Moab. El rey se dio cuenta de la situación y oró al Señor ese día, y proclamaron ayuno, etcétera, 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 y Dios envió un profeta que les dio una palabra de que ellos serían vencedores. Entonces, estos versículos nos revelan la tercera clave de la milagrosa salvación de Judá aquel día. Las otras claves fueron, las claves anteriores fueron la oración, ¿cierto?, que Josafat y el pueblo elevaron al Señor, que eso lo encontramos del capítulo 5 al capítulo 13, y obviamente en esa oración el rey Josafat también alabó al Señor. Y la fe en la palabra, que la encontramos en los versos 15 al 17 y el verso 20, la promesa que había hecho el Señor a través del profeta, y Josafat llama al pueblo a creer en esa palabra. Ahora, esa alabanza fue con base en la promesa que Dios les había dado ese día. Una alabanza en armonía con la naturaleza del Señor trae victoria al pueblo de Dios. ¿Qué generó esa alabanza y esa confianza en la promesa? Convicción en el pueblo. Y el pueblo se levantó, y el pueblo cantó, y el pueblo adoró, y no tuvo que entrar en lucha. Solamente la alabanza trajo confusión a los otros reinos, y los reinos pelearon entre sí. Las mismas trampas que ellos habían puesto, ellos mismos cayeron en esa, obtuvieron victoria. Entonces, cuando usted, por ejemplo, hace una alabanza armoniosa con la naturaleza del Señor, eso va a traer victoria a su vida. Y en estos tiempos es apropiado. A veces nos levantamos con el ánimo muy bajo, o nos vamos sintiendo frustrados por el encierro, o por las cuentas o los servicios que se van juntando, ¿cierto? Y nos vamos sintiendo como derrotados, como cansados. Entonces, hacer una alabanza poderosa delante del Señor te va a traer victoria, te va a traer libertad espiritual, va a reforzar la fe que usted tenía en el Señor, y las promesas del Señor van a recobrar ese sentido que de pronto para usted habían perdido por el momento de frustración. Entonces, la alabanza poderosa del Señor trae victoria. La alabanza a Dios cambia las cosas.
Otra historia que yo quiero compartir con usted es la que se encuentra en Josué capítulo 6. Quiero que vaya conmigo allí a Josué capítulo 6 y se ubican en este capítulo. Todo este capítulo está hablando de toda la historia de rey cuando pasó el río y estaba frente a la ciudad de Jericó, que era una ciudad con murallas muy altas, muros muy altos y muy anchos. Y ellos tenían que penetrar a esa ciudad, pero eran una ciudad muy fortificada. Lo que el Señor le dice a Josué es que le hable al pueblo y que el pueblo durante 7 días, ¿cierto?, rodeara la ciudad y que el último día la rodeara 7 veces. Josué le da la razón al pueblo, pero en el verso 10 Josué le dice, no griten, no canten hasta que yo les diga. El último día ellos llegaron, rodearon 7 veces y estuvieron atentos a lo que a la orden de Josué. En el verso 16 Josué les da la orden de que griten y que canten, ¿cierto? Y de ahí del verso hasta el verso 20 nos manifiesta lo que sucedió, ¿cierto? Al entonar las canciones, al tocar las trompetas, al gritar, los muros se estremecieron y los muros cayeron. Entonces nos está enseñando que una alabanza con base en la obediencia tiene un poder extraordinario. Muchos piensan que los muros cayeron fue por la vibración del sonido de las voces de las trompetas, entonces creó un temblor y se fueron los muros abajo. Eso es una interpretación muy fantástica, pero lo que enseña Josué es que esos muros fueron derrumbados ni siquiera por haber cantado, sino por la obediencia que el pueblo siguió con base en el momento en que debían cantar, en el momento en que debían levantar la voz. Una alabanza con base en vidas obedientes tiene un gran poder, ¿cierto?, para traer libertad, para derrumbar muros que no nos permiten seguir adelante en muchos aspectos de nuestra vida. El Salmo 22, y quiero que vayamos allí también, mis queridos hermanos, acompáñenme allá, Salmo 22. Los versos 3 y 4 dice lo siguiente. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Dios se mueve en medio de una alabanza cuando el pueblo la levanta o cuando un cristiano a nivel individual la lleva, ¿cierto?, conforme a la naturaleza del Señor, cuando la lleva en obediencia, cuando la hace en espíritu y en verdad, cuando la hace con entendimiento y cuando la hace sobre la base de las escrituras, de la palabra. Hay muchas canciones muy lindas en estos días, pero no tienen nada de la palabra del Señor. No son canciones teológicas. Nosotros debemos cantar las proezas del Señor. Nosotros debemos cantar sobre la base de la palabra del Señor, ¿no es cierto? Dice este salmo, en estos 2 versículos, que Dios se mueve en medio de esa alabanza, que Él se entroniza, ¿cierto?, que Él se exalta, que a Él le agrada ese tipo de alabanza. Es allí, en ese tipo de alabanza, en la cual Dios se mueve en medio del pueblo, en medio de una iglesia, en medio de una familia, en medio de la vida individual de una persona que le está ofreciendo un tipo de alabanza al Señor. El sentido de esas palabras es que ese concepto de alabanza, ¿cierto?, realza la gloria de Dios y permite que quienes la ofrecen, ¿cierto?, escuchar la respuesta del Señor. Al Señor le encanta que usted le cante de esa manera, ¿cierto?, conforme a lo que Él ha estipulado. Y ya hemos mirado algunas cositas que la Biblia nos enseña de cómo se debe presentar esa alabanza al Señor. Y nuevamente, he sido repetitivo, cuando usted lo hace así, grandes cosas pueden suceder en su vida. Para terminar, Salmo 150. Que sin duda es un salmo que usted habrá leído muchas veces.
dice lo siguiente, que ustedes y yo somos llamados a alabar al Señor, ¿cierto? Eso tiene que ser una práctica continua en su vida, ¿cierto? En la cocina, en el bus, ¿cierto? En el lugar donde usted esté, mentalmente, o si lo puede hacer con su voz audible, hay que adorar al Señor, ¿sí? Eso es lo que nos está enseñando el Salmo 150. Dice, hacerlo en su santuario, ¿sí? Usted es el santuario del Señor, ¿ya? Y dice el verso 2, hacerlo por sus proezas. Alabad a Dios en su santuario, alabarle en la magnificencia de su firmamento, alabarle por sus proezas, conforme a la muchedumbre de sus grandezas. Son las razones de dónde adorar al Señor, ¿sí? Y las razones por las cuales la debemos adorar, por las grandes obras, maravillas que Él ha hecho, ¿cierto? A través de la historia y lo que ha hecho en su vida. Pero ustedes y yo somos llamados a eso. Eso es un principio espiritual fundamental en la vida de cada creyente. La alabanza al Señor cambia las cosas, mi querido hermano. Yo espero que esta corta reflexión le haya servido, le haya bendecido a usted en este día y que usted pueda presentar al Señor constantemente una adoración y una alabanza a Dios que le agrade. Si necesita que el Señor, sin duda lo va a hacer, pero no solamente por eso usted debe alabar al Señor, porque no se puede convertir simplemente en una fórmula, sino volverlo una verdad espiritual. Nuevamente, Salmo 150 dice que usted está llamado a hacerlo diario, a hacerlo todos los días, sin necesidad que usted necesita que Dios haga algo por usted, simplemente por lo que Él ha hecho, por lo que Él es, nosotros debemos de alabarle. ¿Qué tal si oramos, mis queridos hermanos? Bendito Dios y Padre bueno, nosotros te damos gracias, oh buen Dios, en esta tarde, oh Padre Santo, porque nos permites estar sentados, Señor, escuchando la reflexión de la palabra, sentado frente a las Escrituras. Nos das la oportunidad de pensar en la palabra, de pensar en los principios que encontramos allí. Gracias, Señor, por la luz que esa palabra trae para nosotros. Dios, ahora permite que nosotros podamos ofrecerle a usted una alabanza y una adoración, oh Padre Santo, en armonía con su naturaleza. Que cuando lo hagamos en obediencia, que cuando lo hagamos con entendimiento, que cuando lo hagamos, Señor, con base en su palabra, oh Padre Celestial, que cuando lo hagamos, Padre Santo, nuestro espíritu está dispuesto y su espíritu nos guíe, Señor, y que lo hagamos con toda la sinceridad de nuestro corazón. Su palabra sostiene, Padre Santo, que usted se agrada y se mueve en medio de ese tipo de alabanza. Padre, nosotros queremos agradarle, queremos honrarle por lo que usted es, oh Padre Santo. Pero también la Escritura nos dice que usted también obra cosas maravillosas, que ahí desencadena eventos divinos y provechosos para la vida de la iglesia cuando eso se hace de esta manera, Padre Santo. Dios, que su nombre sea siempre exaltado por lo que usted es, que su nombre siempre sea glorificado, Padre, por la cantidad de maravillas y de cosas hermosas que usted ha hecho en favor nuestro y en favor de muchos, oh Padre Santo. Te alabamos, Señor, y te glorificamos, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén. Hermanos, que tengan una feliz tarde y nos veremos el próximo domingo. Que el Señor me los bendiga y un abrazo fuerte para todos ustedes.